desde un principio todo lo que es el concepto de Mesoamérica, y para los que son recientes en su ingreso y para los que no estuvieron desde un inicio en los seminarios anteriores, pues vamos a empezar a ver esta situación de lo que es eh, México, el México antiguo y sus áreas culturales. Vamos a hablar de cómo se crea el concepto de Mesoamérica y sobre todo aquello que tiene que ver con la diversidad cultural de Mesoamérica. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Antes de empezar, bueno, quisiera comentarles el hecho de que vamos a hablar un poco sobre las sociedades que van a intervenir contigo, pero básicamente desde una perspectiva que partimos del punto de que el hombre en América ya lleva por lo menos unos 10.000 años de haber llegado al continente. Entonces, bueno, desde más o menos por ahí vamos a empezar. ¿Sí? En este sentido, bueno, cabe mencionar que bueno, todas las poblaciones humanas en cualquier parte del mundo se van a caracterizar por una historia biológico-cultural. Esta está íntimamente relacionado con lo que va a ser el medio ambiente natural. Y bueno, para tal caso, para tal efecto, se han establecido en el ámbito académico dos, dos ramas de estudio, dos grandes campos de estudio del hombre que son complementarias. Primeramente, lo que va a ser la antropología biológica o física y lo que va a ser la antropología cultural. En este sentido, la antropología biológica, pues, es la rama de la antropología que tiene por objeto el estudio de la evolución y la variabilidad biológica humana, tanto pasada como actual. En esta interacción va a existir una diferencia fundamental en lo que se refiere al momento de transmisión de una generación a otra, tanto del patrimonio cultural como del biológico, ¿sí? En otro sentido, bueno, la antropología cultural es la rama de la antropología que se va a centrar básicamente en el estudio del conocimiento del del ser humano, en medio de su cultura, es decir, sus costumbres, sus mitos, sus creencias, sus normas y valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembros de un grupo. Bien, entonces, bueno, comentábamos que esa interacción básicamente eh, va a existir una diferencia fundamental que se refiere al momento en cómo se transmiten los conocimientos de una generación a otra del patrimonio, tanto cultural como el patrimonio desde el punto de vista biológico, ¿sí? Este último, lo que es el patrimonio biológico, pues es un patrimonio o es un elemento básicamente fijo que pasa de padres a hijo por medio de una herencia codificada de genes, y salvo algunas mutaciones que se llegan a presentar, esas se van a combinar como unidades relativamente estables, ¿sí? Eh, Estas poblaciones obviamente van a estar en contacto con otras a través de las migraciones, y se van a mezclar, se van a mestizar, dando como resultado una nueva recombinación de genes, y aumentando así una variabilidad fenotípica, es decir, van apareciendo nuevas características biológicas que se fijan en el momento de la fecundación eh, de, del óvulo por parte del espermatozoide, ¿vale? En el caso de la transmisión de los hábitos culturales no sucede lo mismo. Aquí muchas veces se ha llegado a mencionar
de manera popular que la cultura se hereda. Sin embargo, en realidad esto no es así. No existe como tal en esa transmisión una predisposición como la biológica o genética. La cultura, incluyendo el idioma, no se hereda, sino que se aprende. ¿Sí? Es un mecanismo de aprendizaje y ello depende exclusivamente del medio ambiente social que va a rodear a los individuos desde su nacimiento. Esto lo menciono y nos tiene que quedar claro en este sentido porque son hechos que son inherentes a la vida humana. Antes de que pretendamos conocer la biología o la cultura de las poblaciones antiguas, de las poblaciones prehistóricas, de las cuales valga también mencionar aquí una cuestión importante, de las que solo tenemos restos materiales, pues es necesario tener claro esta situación. En este sentido, bueno, el arqueólogo como historiador de las culturas del pasado cuenta para poder hacer su trabajo, para poder hacer sus modelos teóricos que le permiten un acercamiento al pasado, cuenta solamente con materiales que han perdurado de estos grupos culturales hasta nuestros días, los cuales, bueno, encontramos, estudiamos y nos permiten tener un acercamiento relativamente sencillo este, hacia el pasado. Y en esta evidencia, pues obviamente nos vamos percatando de ciertos mestizajes que se van dando a lo largo del tiempo como resultado de contacto con otros pueblos, de contacto por lo regular resultado de movimientos humanos, llamémosle migración en este sentido, ¿sí? Eh, Así como el arqueólogo tiene como elementos básicos de su trabajo los elementos de cultura material, así vamos a tener, por ejemplo, que el antropólogo físico o el antropólogo bioarqueólogo va a contar para el estudio de como parte de su base de estudio, pues con los restos humanos de estas poblaciones eh, que van a poder caracterizar biológicamente a los individuos que van a protagonizar a las culturas que nos antecedieron. Cuando se descubre el continente americano hace unos poco más de 5 siglos, se presentó a los europeos el dilema acerca de el hombre del mundo occidental. ¿Sí? Este dilema venía en el sentido de saber si los hombres que habitaban el nuevo mundo eran o no seres humanos, de acuerdo con ciertos criterios que van a estar imperando en aquel entonces entre los europeos. Este dilema se resolvió básicamente con el decreto que va a establecer el Papa Julio II en 1512, en el que establece que los pueblos americanos son descendientes de Adán y Eva. Bueno, antes de continuar en este sentido, bueno, quiero mencionar aquí que para cuando el hombre europeo llega a América, pues no se tiene conocimiento de estos nuevos continentes y obviamente la población con la que se entra en contacto pues es totalmente desconocida. Aunque se tienen ciertos mitos sobre las tribus perdidas de Israel y demás, pues no se tienen como tal elementos para poder eh, observar y poder eh, tratar a este otro que se está encontrando. Entonces, con este decreto que hace el Papa Julio II en 1512,
pues se le toma como descendientes de Adán y Eva estos grupos autóctonos de este nuevo territorio. Esto obviamente va a descartar de entrada su posible origen autóctono de estos indígenas. Sin embargo, esto a pesar de que se establece como un principio, pues por muchos siglos va a quedar esta incógnita de cómo y cuándo estos seres humanos van a entrar a estas nuevas tierras. Y se recurrió a una discusión muy amena, muy interesante, de una supuesta llegada de fenicios, de hebreos, de etruscos, de egipcios, de sumerios, de arios, y también pues va a estar en boga aquellas leyendas míticas de la Atlántida, sin que se pudiera comprobar ninguna de estas hipótesis. El enfoque de este problema de estos de estos indígenas americanos va a cambiar poco a poco en esta visión europea a partir del siglo XIX con el descubrimiento de los primeros fósiles humanos de Neandertal. Posteriormente, bueno, también aparecen restos de estos hombres denominados como Cromañón y de también el Chalizade, que en cierto sentido, bueno, también pertenecen a estas características del hombre Cromañón. Y así es como van a surgir las primeras hipótesis sobre la evolución humana, planteada por Darwin, y esto va a sentar las bases de lo que va a ser dicho concepto, tanto en el aspecto biológico como en el aspecto cultural. Y bueno, eso también va a dar inicio a los estudios de anatomía comparada. Esto va a mostrar, por ejemplo, que el hombre como tal proviene de Asia, el hombre americano, y al empezar a hacer los estudios biológicos, pues se presenta una premisa interesante para poder sustentar esta teoría científica acerca eh, la del posible origen autóctono del hombre americano. En este sentido, bueno, una de las premisas que no se van a encontrar en territorio americano es un elemento interesante. En América no tenemos primates catarrinos. Estos primates catarrinos son originarios del Viejo Mundo, es decir, tanto de África como de Asia, y su nombre se debe básicamente a la forma estrecha y a la poca distancia relativa entre las dos fosas nasales, una característica de los primates catarrinos que los seres humanos compartimos con estos primates. En contrasentido, pues en el Nuevo Mundo, en América, solamente contamos con primates platarrinos, que son monos que habitan en la América Central y parte de Sudamérica, y cuyo nombre pues se debe a la forma achatada de su nariz y que presenta una distancia relativamente grande entre sus fosas nasales y estas además están orientadas hacia afuera. Entonces, Darwin es de los primeros que se empieza a percatar de estas situaciones y de la posible relación o cercanía entre los seres humanos y estos primates llamados catarrinos. Consecuentemente, pues hoy sabemos que el hombre migra a América, aunque también sabemos que pues actualmente se han establecido diferentes hipótesis respecto a las rutas migratorias. Sin embargo, bueno, hay un acuerdo generalizado de que
La población que llega a territorio americano, pues llega particularmente de Asia a través del estrecho de Bering. ¿Sí? Ya en algún momento en una plática en el seminario anterior, si mal no recuerdo, habíamos hablado precisamente sobre el origen del ser humano y habíamos hablado precisamente de estas primeras migraciones que se habían dado por ahí del 200.000 antes de Cristo, de un área eh, por la parte central de África, y de ahí inicia todo el origen del ser humano. Y bueno, el ser humano que pasa a América y es un Homo sapiens sapiens, y calculamos que esto debió haberse dado por ahí del 40.000 al 30.000 antes de Cristo, las primeras migraciones durante el periodo de la glaciación Wisconsin. Entonces, bueno, no cabe duda que estos primeros hombres debieron haber llegado por el estrecho de Bering. Sin embargo, también tenemos algunas otras migraciones un tanto ya más tardías que pudieron haber llegado por la zona de Sudamérica, particularmente partiendo de la zona de la Polinesia. También de eso ya habíamos comentado en algún momento dado ese sentido. En lo que sí, bueno, no nos ponemos de acuerdo básicamente todos los investigadores, es en cuanto a la época exacta de su penetración. Para una minoría de investigadores y con base en hallazgos culturales, los primeros hombres pudieron haber llegado entre 40.000 y el 75.000 años antes del presente. En este caso, en este cuadro, bueno, eh, esto nos menciona más o menos 55.000, pero bueno, dejemos de más o menos esta premisa de entre el 40.000 y 70.000 antes de Cristo, perdón, antes de presente. Para la mayoría de los investigadores, este hombre llega aproximadamente para el 20.000, entre 20.000 y 25.000. Este, eh, y aunque cada día aumentan más los hallazgos culturales para todo el continente, contamos aún así con poca evidencia material y con pocos restos humanos fosilizados de estos momentos. Por desgracia, muchos de estos hallazgos fueron encontrados accidentalmente, muchos están fragmentados, muchos carecen de datos geológicos y de fechamientos radiométricos, además de que muchas veces no se encontraron estos restos humanos asociados a restos culturales, lo que pues no nos permite tener un panorama totalmente definido de lo que de estas primeras poblaciones. Lo que no nos deja lugar a duda es que el hombre que migra a América ya en estos momentos, pues es un hombre totalmente moderno, es decir, es una especie a la cual pertenece la actual humanidad, un Homo sapiens sapiens. ¿Vale? Ahora bien, respecto, ya hablando del México antiguo, pues hablaremos de el hombre de las culturas precerámicas. Y en el caso de México, la época precerámica la hemos dividido para su estudio en tres grandes horizontes: el horizonte arqueolítico, el horizonte cenolítico y el protoneolítico. El, eh, el horizonte arqueolítico es un periodo de tiempo que va más o menos de un tiempo no totalmente definido, hablaremos por ahí del 30.000 o 25.000 antes del presente, a más o menos 14.000 años antes del presente. ¿Sí? Es un momento en que el ser humano es nómada, vivía predominantemente de la caza-recolección de plantas y en un grado menor de la caza
va a habitar en cuevas, en abrigos rocosos, y su presencia en México está básicamente atestiguada por burdos implementos de piedra encontrados en lugares muy distantes entre sí. Sin embargo, y esto es importante mencionarlo, no contamos con restos humanos para este horizonte, no contamos con restos esqueléticos. ¿Sí? Permítanme un momento. Dentro de los sitios que tenemos cercanos donde tenemos evidencia del periodo arqueolítico, está Tlapacoya. En Tlapacoya se encontraron varios yacimientos, varios pequeños sitios donde se encontraron evidencia de ocupación humana y arqueológicamente los hemos definido como Tlapacoya 1 hasta Tlapacoya 8. ¿Sí? En este sentido, bueno, aquí tenemos raspadores discoidales hechos sobre lascas de cuarzo. En otro lugar también, en Tlapacoya, en Tlapacoya 2 aparece una navaja prismática de obsidiana, y que los fechamientos de radiocarbono nos dan una fecha de 21.950, con su calibración más o menos 950 años que tiene ese periodo de calibración. Estaríamos hablando de una ocupación más o menos de unos entre 21.000 y 20.000 años antes del presente. Y también ya han aparecido otros materiales que han sido fechados con una antigüedad más o menos semejante. Eh, esta, este horizonte, los norteamericanos lo conocen como cultura clovis, básicamente por un tipo muy específico de puntas que según lo que se tiene planteado, se utilizarían para la caza de megafauna. Y estos grupos culturales están, digamos que, ubicados antes del 10.500 a.C. Particularmente para México, aparte de Tlapacoya que les mencionaba, que lo tenemos aquí, tenemos, por ejemplo, en Tamaulipas, algunos hallazgos en la, eh, en la cueva de, ese fue el nombre. Bueno, tenemos el Cedral, tenemos la cuenca de Chapala, tenemos la cuenca de Valsequillo, también evidencia, tenemos en Teopisca también algunos eh, este, lugares con evidencia de ocupación temprana, eh, que nos dan una idea más o menos clara de la ocupación temprana. También hacia Baja California, en un lugar llamado Laguna de Chapala, también tenemos evidencia muy temprana de esto. En el caso de Tamaulipas es la Cueva de la Candelaria, donde tenemos también ocupación muy temprana. Como pueden darse cuenta, pues no tenemos una evidencia muy grande de ocupación para estas épocas, sobre todo debido a que los materiales, sobre todo óseos, no se conservan en buenas condiciones. Quizás eso es una de las razones por las que tenemos tan pocos lugares con evidencia de ocupación humana. Bien, posteriormente tenemos otro horizonte que hemos definido como cenolítico, inferior, superior, pero vamos a hablar a términos rasos de el cenolítico en general. Es un periodo que va más o menos del 14.000 al 7.000 antes del presente. Eh, para este momento, pues el hombre se sigue alimentando de la recolección de vegetales, de semillas, de plantas.
La casa asume un papel de mayor importancia más que en el horizonte anterior y particularmente en algunos momentos puede haber casa de fauna mayor, aunque no es lo, lo común, ¿sí? Con las mejoras en la obtención de medios de subsistencia, la población se va a ir volviendo más densa y esto, por ejemplo, lo podemos ver en este mapa, donde tenemos más puntos, es decir, más sitios de ocupación humana para este momento. Entonces, esto nos refleja que hay un aumento de población. Eh, Y obviamente hay un mayor número de sitios arqueológicos conocidos para esta etapa. Para muchos investigadores, esta es la época de la caza de mamuts, aunque la caza de estos animales de entre 8 y 10 toneladas seguramente era poco frecuente y seguramente ayudada por otros incidentes. ¿Vale? Eh, me voy a, perdón, aquí tuve un error en el orden. Esta es una recreación de el sitio de Tlapacoya que sigue teniendo una ocupación continua. Es un sitio, una pequeña isla que está en medio de una zona pantanosa con lagos y esto es un lugar muy propicio para la caza y la recolección y la pesca, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una recreación de la vida en el Cerro de Tlapacuya, está en una de las maquetas que se exhiben en la sala de los orígenes de nuestra antropología, y bueno, también tenemos otro cráneo, que esto ya pertenece a épocas más tardías, de un cráneo humano hallado en la cueva de Coscatlán, echado más o menos para el 5000 antes de Cristo. Este, bueno, no sé, bueno, quería mostrarles esto. Voy a hacer un momentito, ¿sí? Entonces seguimos aquí para este momento. En lo que se refiere a las características biológicas del ser humano de este momento, de este hombre precerámico, pues se han reunido algunos datos de restos adultos, los cuales fueron acomodados, eh, bueno, la escena común que todos conocemos, fueron acomodados en una serie de tablas. Vamos a tratar de irlas explicando. Estas tablas van de acuerdo a su cronología. Hay que hacer la advertencia de que el fechamiento de muchos restos abarca un periodo muy grande, lo cual hace imposible situarlos con certeza en los límites establecidos para los horizontes culturales que hemos señalado. En el cuadro que estamos presentando aquí no se incluyeron los adultos de cronología indeterminada, es decir, hago referencia a los hallazgos de los restos humanos encontrados en el Peñón, denominados como Peñón 1 y Peñón 2, y los restos de los cráneos y restos humanos de Chimalhuacán, Estado de México, así como los restos infantiles y las piezas dentales que están aisladas. Ahorita regreso con el cuadro y básicamente me refiero a algunos restos entre el que va a estar el del Peñón y que estos no los tomamos en cuenta, ¿vale? Pero bueno, volviendo aquí, eh, tampoco consideramos los restos humanos o el cráneo encontrado en Tepexpan, porque bueno, con este cráneo hay una problemática. Cuando Helmut de Terra lo encuentra, él le da una cronología de entre el 11.000 a 12.000 años antes del presente, ¿sí? Sin embargo, bueno, hay una serie de condiciones que van a falsear los datos.
Y bueno, los estudios más recientes hechos por Livy nos dan una antigüedad de 5.000 años antes del presente, y Tom Stanford de la Universidad de Albuquerque, que vuelve nuevamente a fecharlos, empleando técnicas más modernas, llega a la conclusión de que los restos de Tepexpan tienen una cronología aproximadamente de 2.000 años antes del presente. Y bueno, también aquí cabe mencionarme la aclaración que originalmente se le denominaba como hombre de Tepexpan, y hoy, bueno, sabemos que en realidad se trata de una mujer. Otro desacuerdo se refiere también a los entierros de Santa María Estahuacán. Estos no los estamos tomando en cuenta, ya que, bueno, se les asigna una antigüedad de 9.000 años antes del presente, según Lorenzo, que es que no se entierra, pero aquí el problema es que eh, posterior al levantamiento del cráneo encuentran restos de cerámica, lo cual, bueno, nos evidencia como tal que el entierro es relativamente reciente, ¿no? Al tener cerámica ya no estamos hablando de una antigüedad muy grande. También el entierro del Tezcal, el entierro 3 del Tezcal, tampoco se tomó en cuenta porque este presenta una deformación clara intencional, con lo cual sabemos que las deformaciones craneales empiezan ya de manera muy tardía, ya cuando están establecidos las sociedades más complejas, los primeros asentamientos de sociedades complejas, las primeras ciudades. Entonces, como resalta lo que menciono aquí, en esa concentración de restos humanos precerámicos, vamos a contar con muy poco material para un periodo tan grande, y seguramente el desarrollo cultural y genético no se efectuó en todas partes a la misma velocidad y de la misma manera. Esto debido al grado de aislamiento geográfico que van a tener las poblaciones para este momento. ¿Sí? Digo, en los mapas no nos dan una evidencia, nos dan una idea clara de las distancias que puede haber entre población y población. Entonces también esto nos indica que la variación genética y cultural pues no es demasiada para este momento. El cráneo más antiguo que tenemos fechado para el centro de México es el encontrado en 1968-69 en la estación del metro, durante la construcción del metro en la calle de Valderas, y que, bueno, se le ha asignado una cronología de 11.000 años antes del presente. Es de las evidencias más tempranas que tenemos para la Cuenca de México. Si no diría yo, la más temprana. Eh, Existen varios estudios descriptivos de los diferentes hallazgos con base en el estudio de una serie de medidas absolutas, 36 medidas absolutas, y en la medición de algunos índices craneales, pues eh, nos dan una serie de características que nos dan una información acerca de las semejanzas y de las diferencias morfológicas que van a tener estos entierros, estos seres humanos. Entre los cráneos masculinos de menor antigüedad sigue existiendo, digamos que, una forma de cráneo un tanto pequeña, que no presenta deformación, con una anchura relativamente media en relación con su longitud, lo que llamamos mesocraneanos, y son entierros o cráneos que tienen una antigüedad más o menos entre el 7.000 y el 5.000 antes de Cristo.
Bueno, en este cuadro que estamos mencionando aquí, vemos que para el arqueolítico no tenemos ningún resto óseo. Para el caso del cenolítico, pues estaría el cráneo del metro, con una antigüedad de 11.000 antes del presente. Luego seguiría Tlapacoya con 9.920. El hallazgo del cráneo de la cueva del Tecolote en Tulancingo, en Guapalcalco, Hidalgo. Es un cráneo interesante con una longitud media de anchura en relación con su largo. Tenemos algunos otros con una antigüedad que van de los 8.000 a los 8.500, particularmente para la zona de Tehuacán, para las cuevas de Coscatlán y para la cueva de El Purrón. Más abajo, para el protonolítico, vamos a tener algunos entierros que van entre el 7.000 y el 5.000 antes del presente, que van a ser particularmente para también el Valle de Tehuacán, para la cueva del Purrón, para los hallazgos del Peñón de los Baños, los cráneos del Peñón de los Baños, para los de Tezcal en Valsequillo, los de San Vicente Chicoloapan, el de Tepexpan, que bueno, aunque está aquí integrado en el 5.000 antes del presente, como les comentaba, los datos más recientes lo ubican más o menos hacia el 2.000 antes del presente. Son, digamos que, las evidencias en cuanto a restos humanos que tenemos de estos dos horizontes, del arqueolítico y del cenolítico. Bien, con base en estos índices, también se ha podido plantear una estatura para estos restos humanos. Para el caso de la cueva del Tecolote, que comentábamos hace un momento, que tenemos aquí, este cráneo, con base en sus índices de largo y ancho, se está establecido que podría haber tenido este personaje masculino una estatura de más o menos 1,63 m. Para el de Aztahuacán se calcula que es femenino, una estatura de 1,53 m, para el de Coscatlán 1,65 masculino, tenemos una femenina de 1,59 m, un caso excepcional femenino de 1,67 m, el de Tepexpan también relativamente alto con 1,60 m. ¿Sí? Son más o menos las estaturas calculadas para estos restos humanos precerámicos. ¿Sí? Eh, en lo que se refiere al aspecto del esqueleto postcraneal, la mayoría de los individuos presentan cierta robustez en su estructura ósea y pueden haber presentado un promedio mayor de estatura que la de las poblaciones más recientes. De hecho, ya lo vimos, ¿no? Unos 59, unos 53, unos 60, 69 para los hombres. La talla determinada con base en algunos huesos largos también van a permitir tener una idea más o menos sobre la estatura promedio. Otra característica que se resalta en estos estudios es el fuerte desgaste que se presenta en las dentaduras de estos individuos, muy probablemente causado por la presencia de un abundante material abrasivo en los alimentos que se consumían en estos tiempos precerámicos, básicamente como resultado de la utilización de instrumentos de molienda para el consumo de semillas y otro tipo de elementos. Se van a utilizar morteros y se van a utilizar metates para la producción de alimentos. Esto nos lleva a plantear eh, que
La alimentación es, en este sentido, una parte esencial y que nos lleva a darnos cuenta de que una buena parte de la alimentación está basada en la recolección. Al encontrar elementos abrasivos que están desgastando las posetas de las cúspides de los dientes y de los molares, nos lleva a plantear que su dieta es básicamente basada en la recolección de semillas y de frutos. Entonces, pues lo que vemos aquí, con base en estos cuadros y en estas evidencias que tenemos de restos óseos, es que las características morfológicas antiguas son extremadamente escasas, ¿no? Por lo mismo. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el hecho de que a partir del hallazgo de Tepexpan en 1947, es cuando se le empieza a poner atención a los estudios del hombre precerámico, porque bueno, no es algo que sea característico de la época, sino esto ha sido desde siempre. Se le da mayor importancia a las exploraciones monumentales de la alta cultura mesoamericana, que llaman más la atención. Pero bueno, a partir de entonces se conocen 24 sitios con restos óseos precerámicos, pero aún falta descubrir al testigo humano del poblamiento de México durante todo el Pleistoceno. ¿Vale? Bien, vamos a pasar ahora ya a un periodo más históricos al horizonte preclásico. Y bueno, para conocer las características físico-biológicas de las poblaciones que van a integrar estas culturas, solo contamos con restos esqueléticos descubiertos en los monumentos de los centros políticos ceremoniales, ya que a esto se ha dedicado la mayor parte de las excavaciones arqueológicas. Y hasta hace poco se prestaba una escasa atención a los sitios habitacionales que rodean a los centros ceremoniales, al no haber cementerios en el sentido estricto de la palabra, pues existía la costumbre de sepultar a los muertos debajo de los pisos de las construcciones donde la gente vivía, y solo ocasionalmente en los centros ceremoniales se llevaban a cabo algunas prácticas funerarias, unas exequias. El resultado de esto es que para nuestro estudio de los tipos físicos humanos, la mayoría de los restos óseos con los que contamos, pues, fueron encontrados en estos sitios. Por lo general, los esqueletos humanos que se han encontrado están incompletos y en mal estado de conservación, debido a las condiciones climáticas, a las condiciones del suelo, y consecuentemente pues no nos dan una explicación muy completa, requerida de lo que necesitamos. A estos hechos hay que agregar la existencia de una práctica intencional de deformar el cráneo de manera artificial, lo que hace imposible su observación de características fenotípicas y físicas en un estado normal. ¿Vale? Entonces, bueno, para el caso del horizonte preclásico o formativo, como también le llaman algunos, un periodo que va más o menos del 1200 al 200 a.C., contamos con muy poco material óseo y solo hay cráneos normales no deformados en dos sitios, en Montenegro, Oaxaca y en Tlatilco. Los primeros van a presentar un índice craneal horizontal que indica que son relativamente largos, los del sitio de Montenegro en Oaxaca, y son dolicocraneanos, son largos y angostos, mientras que los de Tlatilco, que tenemos aquí, van a tener una relación media entre ambas dimensiones, son mesocraneanos. Es los cráneos más comunes en cierto sentido para la época. En cuanto a la nez y la cara, solo hay datos para Tlatilco
y que nos indican unas formas en términos medios. Aunque, bueno, no podemos comprobarlo, se piensa que de acuerdo con los estudios glotocronológicos, que durante el preclásico, las migraciones en dirección septentrional de algunos grupos mayenses, tales como los totonacos y los huastecos hacia el norte del estado de Veracruz, van a contribuir a la extensión y a la llegada de grupos con características braquicranianos, es decir, de poblaciones de cabeza ancha a lo largo de la parte sur de la costa del Golfo. Este planteamiento está de acuerdo con las conclusiones que se llegan durante la mesa redonda sobre mayas y olmecas que se lleva a cabo en 1942. Los cráneos olmecas encontrados hasta la fecha están deformados de manera artificial, pero con lo que se refiere a las representaciones humanas de piedra y jade, pues se van a observar dos tipos que al parecer están íntimamente relacionados con las figuras humanas. Unos de nariz chata y labios gruesos, y otro de nariz fina y labios delgados. Aparentemente se trata de individuos gordos de ciertas características como cabeza redonda y en forma de pera o aguacate, tipos mofletudos, nuca abultada, ojos abotagados, oblicuos y comisuras hundidas, barbilla saliente y cuerpo rechoncho, lo que conocemos como eh, personajes con rasgos ajaguarados, que desde mi particular punto de vista son representaciones de personajes con características muy específicas. Es decir, en alguna visita que hicimos a antropología lo comentábamos, que desde mi punto de vista representan a personajes con trisomía 21 o síndrome de Down. ¿Vale? En cuanto en ese sentido, también es conveniente mencionar que por tratarse de expresiones culturales, no se puede determinar de manera fehaciente si se trata de tipos realmente existentes o de representaciones estereotipadas. La estatura que se ha calculado con base en los huesos largos de esta población, eh, particularmente de 10 sitios que se han trabajado, de 10 lugares, pues nos da un rango promedio de 1,62 a 1,67 para hombres y de 1,51 a 1,53 para mujeres en el caso de las tres poblaciones femeninas con las que contamos, que en este caso sería Chupícuaro, Cocuilco y Tlatilco. Son las tres poblaciones con las que contamos con evidencia ósea de mujeres. Para el caso de los hombres, pues tenemos mayor cantidad de sitios como son Chupícuaro, Cocuilco, Ticomán, Tlatilco, Tehuacán, Montenegro, Chiapa de Corzo, Chala, altar de sacrificios, Tikal en Guatemala, altar de sacrificios en Guatemala, para que nos demos más o menos una idea de los sitios estudiados. ¿Vale? No se pueden apreciar diferencias regionales, pero es interesante notar que los valores que se obtienen para los mayas de esta región, que hoy en día cabe también mencionar que son conocidos por su baja estatura, resulta ser de los más altos en el preclásico, durante el horizonte preclásico, ¿no? Para las tierras de Guatemala, de los Altos de Chiapas, por ejemplo, vamos a tener que tienen las estaturas más altas para este momento. ¿Sí? Entonces,
De esto quizás nos esté hablando de un proceso posterior a la conquista, quizás, o posterior al clásico, quizás de un eh, proceso de desnutrición como resultado de diferentes condiciones. Bien, ahora vamos a pasar a el horizonte clásico. Igual vamos a hablar de características generales de la población. Y bueno, al terminar el preclásico, pues se han desarrollado diferentes centros políticos ceremoniales, no solo en la región de Veracruz y Tabasco, no solamente tenemos en La Venta, no solamente tenemos en Lorenzo Tenochtitlan o Tres Zapotes, sino también en los valles de México, de Morelos, de Puebla, de Oaxaca, tenemos el desarrollo de sitios con características cívico-ceremoniales. Así también como bueno, vamos a tener en la región maya. Fue exactamente en este periodo cuando las civilizaciones mesoamericanas alcanzan un esplendor interesante, aparecen ciudades, una agricultura intensiva ayudada por sistemas de irrigación y otros tipos de control de agua. Se desarrollan las altas culturas locales con un alto desarrollo en las artes, la cerámica, los calendarios elaborados y para el caso de el sureste del área maya, vamos a tener el desarrollo de la escritura jeroglífica. Durante el clásico, la ciudad o el centro político ceremonial más importante va a ser Teotihuacán, con una población estimada que quizá hoy estos datos son un tanto obsoletos, pero se ha calculado con una población de 120,000 habitantes. La segunda ciudad en importancia para el clásico va a ser Cholula, según investigaciones recientes, fue durante el clásico que las culturas mesoamericanas se va a extender hasta las regiones norteñas de cazadores recolectores, particularmente ocupando espacios y representados particularmente por sitios como van a ser La Quemada, como va a ser Ferrería, como va a ser Paquimé. ¿Sí? En lo que se refiere a las características antropológicas de la población, se cuenta con poco material óseo y hay una persistencia en la deformación craneana y tensional. En cuanto a cráneos, por ejemplo, tenemos en La Quemada, en Zacatecas, el índice medio en los hombres es la regla general, mientras que las mujeres presentan un cráneo con una mayor anchura de origen braquicraneal. En el centro de la República, los datos de las mujeres del epiclásico, por ejemplo, de Xochicalco, también señalan como de proporciones medias eh, a esta población. Al contrario, a lo largo de la costa del Golfo y en la región maya, los cráneos son más anchos y cortos. La cara en los pocos datos disponibles es de proporción media en cuanto a su altura superior y a su anchura, siendo un poco más angosta, por ejemplo, para la zona de Oaxaca. La estatura calculada con base en huesos largos se concentra en el cuadro que les estoy mencionando, el que estamos viendo, donde se puede apreciar una variación de entre unos 55 a unos 67 para los hombres y de 1,44 a unos 59 para las mujeres, es decir, una estatura relativamente baja. En el caso de las mujeres tenemos tres poblaciones. Y tenemos
con una estatura relativamente baja, pequeña, 6 poblaciones que nos presentan estaturas relativamente pequeñas por abajo del 1,50, ¿sí? Las que están en 1,49, 1,47, 1,48, y tenemos 3 poblaciones que están por encima del 1,50, ¿sí? A diferencia del periodo anterior, del periodo preclásico, en el clásico se puede pensar pequeñas diferencias regionales en el sentido de que algunos habitantes, por ejemplo los de la Quemada y los de San Potosí, son de tallas más elevadas, podemos verlo aquí, ¿sí? Tenemos tallas de 1,67, 1,66, ¿sí? Por ejemplo, en relación a los del centro de México. La estatura, por ejemplo, de los pobladores de Monte Albán, Oaxaca, es menor. En Chiapas hay un ligero aumento en la estatura. En la región maya de la zona del Golfo hasta Yucatán y Guatemala, la estatura va a oscilar entre 1,59 y 1,61. Entre los hombres y entre las mujeres va de 1,44 a 1,52. Es decir, hay una heterogeneidad de talla. Sin embargo, pues podemos, por un lado, ver una estatura muy baja en una serie de, en las series, por ejemplo, de sitios como Chichén Itzá, unos 55 en hombres, y por el otro, una estatura alta registrada para la cueva de Xcán, unos 67, en el que, al igual que en las poblaciones de Clásico para el norte de México, lo cual, bueno, es un poco difícil poder explicar esta variedad estatura entre los mayas. Julian Stewart, uno de los arqueólogos ecologistas, llamó la atención al hecho de que hay una reducción en la talla existente en tiempos prehispánicos y en el presente. Y esto, como les comenté, quizás puede deberse a condiciones climáticas desfavorables. Haviland, un investigador norteamericano, ha sugerido también que la disminución de talla en Tikal, por ejemplo, en el clásico inferior, puede ser a causa de una estratificación social y a un menor potencial agrícola, quizás como resultado de una sobreexplotación de los recursos o una sequía, ¿sí? Entonces, bueno, esto es interesante de observar para este momento del clásico. Y esto, pues quizás, como mencionaban sus investigadores, esta reducción de talla para la zona maya pueda deberse a cierto grado de desnutrición y eso trae como resultado un retraso en el crecimiento. Una situación que, bueno, ha continuado hasta nuestros días, ¿vale? Bien, a esta tablita se ve muy pequeña. Esta es para el preclásico, para el posclásico, una temporalidad que va del 800 a la llegada de los españoles. Y bueno, después de la caída de Teotihuacán, algunos centros políticos ceremoniales como Xochicalco, como Tajín, se van a fortificar, van a tratar de preservar cierta hegemonía cultural sobre el norte. No lo logran y es el momento en que se va a dar inicio a la invasión de grupos septentrionales a las zonas de alta cultura, causando intensos movimientos. Vamos a ver un gran movimiento de individuos este, que van a estar llegando particularmente del norte. No descartamos también el movimiento de población del sur. Y una vez aculturados esos grupos invasores llamados toltecas o chichimecas toltecas o toltecas chichimecas, se van a establecer en los límites septentrional de
Mesoamérica, dando origen a ciudades como Tula, renombrado por su riqueza y sus artes. El primer gran desplazamiento de poblaciones bajo la presión demográfica de estos invasores del norte fue un grupo de una aparente filiación teotihuacana que abandona Tula alrededor del 800 después de Cristo. Este grupo va a emigrar hacia Veracruz, donde se une a otro de habla náhuatl para continuar su tránsito a través del istmo de Tehuantepec hacia el Soconusco hasta Centroamérica, dando origen así a los grupos pipiles que van a penetrar a El Salvador, llegando hasta Nicaragua, donde se les conoce con el nombre de Nicaragua. ¿Sí? Un segundo gran movimiento de población tuvo lugar en el siglo X, pero al parecer este había sido un grupo que apareció bajo el mando de Miscoat, este héroe cultural de Morelos, posiblemente en Xochicalco, y según la tradición, una parte de este grupo se fue hacia el norte y llegó a Tula, el Hidalgo, donde se asoció con los tolteca chichimeca, mientras que otro conquistó la gran región mixteca de Oaxaca, dando origen así a los grupos mixtecos. Y la tercera migración grande mencionada en las tradiciones escritas por parte de Tula, y parece haber estado constituida por la casta sacerdotal, por la nobleza, y una gran cantidad de seguidores bajo el mando de Topitzin Quetzalcóatl, quien abandonó Tula y la deja en manos de un grupo de militares eh, vinculados con el culto a Tezcatlipoca. Esto ocurriría más o menos hacia el año 798 de nuestra era, y la ruta seguida en su desplazamiento fue a lo largo de la costa de Veracruz, llegando hasta Yucatán, donde van a dar origen a estos grupos mayas mexicanizados o mayas itzáes. La importancia de Tula como centro cultural político culmina hacia 1170 con la llegada de nuevos grupos invasores de habla otomí y náhuatl. Entonces se inicia una fragmentación de pequeños grupos culturales que en la Cuenca de México duró hasta que los mexicas llegan para dominar y ahí conquistar grandes regiones de Mesoamérica. La existencia de puestos militares mexicas pudo haber originado que su idioma se haya convertido, por ejemplo, en la lengua franca, como sucedió con el español después de la conquista, y que algunos idiomas indígenas se hayan ido sustituyendo por la adopción del náhuatl. Este hecho también explicaría por qué, en parte, las grandes diferencias antropofísicas existentes aún hoy en día entre los diferentes grupos de habla náhuatl. La mayor semejanza somática de algunos de ellos con sus vecinos también es un dato interesante porque de otra manera hablan un idioma distinto. Eh, También se plantea que los grandes desplazamientos de poblaciones durante la mayor parte del posclásico debe haber afectado también el aspecto antropofísico de los diferentes grupos integrantes de la cultura mesoamericana, causando obviamente un gran mestizaje entre ellos. En cuanto a los restos óseos, bueno, contamos con datos provenientes del extremo norte de la actual República Mexicana, aunque el material esquelético de nuevo también es escaso. Y bueno, dentro de los elementos que se notan es una deformación craneal intencional que se practica con frecuencia, aún se puede observar diferencias regionales en la forma normal de la cabeza. El cráneo es muy largo, estrecho, por ejemplo, presenta esas características entre los pericúes de Baja California, entre los pailes de Coahuila y entre los mazaguas de Huamango en el Estado de México, siendo, por ejemplo, largo y angosto entre los grupos que van a habitar la zona de la Cueva de la Candelaria, entre Coahuila, entre las zonas de Tamaulipas,
en la zona de Guadalcazar, en San Luis Potosí, en la zona de Tuzacueco, en Jalisco, y en Teotenango. Entonces, bueno, vamos a darnos cuenta que hay cierta variabilidad en cuanto a las características del, del cráneo. También tenemos una proporción media entre la longitud y el ancho del cráneo, que lo vamos a apreciar entre los grupos que van a habitar particularmente la zona del occidente de México, particularmente entre los Pimas, entre los Seis de la zona de Sonora, y entre Coras y Huicholes de Nayarit. En la Huasteca, en la costa del Golfo de Veracruz y en la región Maya, vamos a tener una población en la que sigue persistiendo un cráneo ancho y corto, y que se va a extender hasta la región de Coixtlahuaca, en Oaxaca. En palabras simples y llanas, vamos a tratar de explicar esto. Las características que vemos aquí para este momento es que los invasores que vienen del norte son de cabeza alargada y angosta, y los habitantes que ya están establecidos en el extremo sur, por ejemplo, presentan la cabeza corta y ancha. Parece que en la zona central se estableció una forma intermedia, por ejemplo. Esto probablemente debido al mestizaje entre los diversos grupos que van a componer el contacto durante las migraciones. En cuanto a la estatura, pues se calcula que hay una variación de entre el 1,57 y el 1,70 entre los hombres, y de 1,46 a 1,61 entre las mujeres, según la clasificación que tenemos en este cuadro, ¿sí? La mayor parte de la población son de talla media, y solo algunas pocas de estatura pequeña. También se aprecian algunas variaciones regionales, en el sentido de que la talla es más alta en el norte de México, un poco menor en el centro de México, para llegar a una talla más baja en la zona sur. Parece, por lo tanto, que los invasores que llegan a Mesoamérica durante el postclásico van a ser más altos, y posiblemente afectaron la talla de algunos pueblos, aunque los pocos datos disponibles de un mismo lugar hacen sospechar que en el centro la talla del postclásico era más alta, y posiblemente también va a afectar a algunos de sus pueblos. Bien, considerando lo anterior, vamos a hacer un pequeño resumen de las características morfológicas generales de los diferentes periodos que hemos visto. Eh, para la población prehispánica, solamente se cuenta para el periodo preclásico con restos fósiles provenientes del centro de México, con una antigüedad de 11.000 años del presente o menos. Sus características craneales indican tipos físicos que difieren en el transcurso del tiempo, mientras que la estructura calculada para estos es media y bastante parecida. Con el desarrollo de la agricultura y con el inicio de las altas culturas mesoamericanas, los pocos datos que disponemos nos indican divergencias en los caracteres morfométricos de las poblaciones, aunque la estatura obtenida para 10 lugares de este periodo son medias y no presentan en sí grandes variaciones. Para el clásico, el tipo antropofísico indica una mayor variabilidad entre
los diversos grupos que la componen en cuanto a la forma del cráneo. También se aprecian diferencias regionales en la estatura de las poblaciones. Sin embargo, bueno, es de magnitud media la talla en la mayoría de las mismas, aunque las diferencias se han querido plantear para la zona maya como el resultado de una estratificación social, de la implantación de condiciones nutricionales más precarias para algunos de los grupos humanos, ¿sí? Para el caso de Teotihuacán, bueno, cuando se da la caída de Teotihuacán por la llegada de grupos del norte, tenemos datos que nos indican que los pueblos que llegan del norte traen algunas características somáticas diferentes y que van a afectar como tal el mestizaje con las poblaciones que están establecidas. Los del norte vienen con cabeza alargada y angosta y aparecen también en algunos sitios del centro de México esas características, mientras que para la costa del Golfo y la área maya su cráneo es corto y ancho. ¿Sí? Vemos aquí tiene las diferentes poblaciones. Ahora bien, entremos a un aspecto interesante, los aspectos demográficos. Con base en los entierros hallados en las exploraciones arqueológicas, se nos plantea un panorama interesante respecto a la paleodemografía de las poblaciones prehispánicas, teniendo en cuenta, sin embargo, que son pocas o son pocos los restos óseos que tenemos, no son un número suficiente de individuos, y donde los hay posiblemente se trata de una muestra que no es representativa, ¿sí? Por lo que quizás esté un poco falseado el dato. En cuanto a la distribución por edad, por ejemplo, para la zona de Teotihuacán, para la zona de Teotihuacán, Cholula, Teotenango, vamos a tener que en promedio entre el 48 y el 50% de los individuos encontrados no van a alcanzar la edad adulta y falleció antes de los 21 años. Predominan los infantes menores de 12 años, entre el 64 y el 89%. Los adolescentes también están representados aquí, entre un 3 y 8% de los individuos que aparecen en la muestra son adolescentes, y los subadultos aparecen en un porcentaje de 6 al 23%. Entre los infantiles, que son más frecuentes los rostros óseos de niños entre el nacimiento y los 3 años de edad, alcanzan el 67%. Hay un solo sitio de Tlatilco en el cual la mayoría de los niños falleció entre los 4 y los 6 años. La alta mortandad infantil antes de los 3 años encuentra su explicación en la ablancación y en la introducción de nuevos alimentos en la dieta del niño, con el consecuente aumento de padecimientos infecciosos, que son elementos característicos de condiciones higiénicas desfavorables. Esto es bien interesante porque a veces tenemos la idea de que en época prehispánica la vida fue, o en épocas antiguas la vida fue mejor. No, aquí tenemos una alta mortandad de niños como resultado de estas condiciones. No así el alto número de niños muertos entre los 4 y 6 años, que ha sido explicado por la posible intervención de un factor cultural, como podría ser el sacrificio con posibles fines ceremoniales, ya que en 11 de los 15 entierros múltiples de Tlatilco había restos infantiles, posiblemente en forma de ofrenda. Cuando se pudo determinar la edad de estos,
correspondían a un grupo que va de los 4 a los 6 años. En cuanto a la población adulta, se observó que en la mayoría de las poblaciones estudiadas predominan ligeramente las mujeres del 52 al 59%. En Cholula se encontró la misma frecuencia de mujeres y hombres, mientras que la población masculina es mayor en una sede de Teotihuacán, 65%, en México Tenochtitlan el 56%, en Tikal el 56%, ¿sí? Entonces, esto también nos indica ciertos factores y sus características de mortalidad, en este caso para la población masculina. ¿Sí? Para varios sitios de la región maya, por ejemplo, Alberto Ruz indica en general un número mayor de esqueletos masculinos. Sin embargo, debido a las condiciones en las cuales se hallaron los esqueletos, hay que tomar con cautela estos datos en relación con la frecuencia de los sexos para deducir la composición real de las poblaciones. Al combinar la mortandad adulta por sexo y edad, pues nos vamos a encontrar con lo siguiente. Se aprecia en todas las poblaciones para las cuales existen datos numéricos que las personas adultas en su mayoría van a fallecer entre los 21 y los 35 años. Es decir, tenían una longevidad sumamente corta. Sin embargo, si se analizan estos datos según el sexo, se aprecia cierta diferencia sexual. El predominio de fallecimientos a esta edad en mujeres es absoluto y relacionado posiblemente con las edades de mayor procreación. Las condiciones insalubres en las cuales se verificaba el parto seguramente van a contribuir. La presencia de 32 restos fetales, por ejemplo, en la Ventilla, en Teotihuacán, y de 19 en Teotenango, de 20 en Cholula y de 3 en Tlatilco, también puede ser indicio de estas condiciones, ¿vale? En el sexo masculino, por el contrario, el porcentaje de individuos que vivieron hasta alcanzar una edad superior a los 36 años es elevado. En Cuicuilco el 63%, en Cholula el 56%, en México Tenochtitlan alcanza el 43%. En términos demográficos, esa situación es contraria a la actual, ya que ahora el número de hombres que sobreviven hasta edades avanzadas es menor que el de las mujeres. En cuanto a la mortandad antes de llegar a la edad adulta y con la reducida longevidad señalada, las poblaciones seguramente no tuvieron un alto crecimiento demográfico, hecho que tiene importancia a la luz del desarrollo cultural que se va a verificar en Mesoamérica. Este dato es bien interesante, bien importante, porque nos da un panorama general de la mortandad que se está dando en Mesoamérica en los diferentes estadios, en los diferentes periodos por las que pasa. Ahora bien, vamos a hablar un poco de patologías para ir cerrando. Aunque es difícil determinar el estado de salud de la población para la cual se cuenta solo con restos óseos, ya que se excluyen todos aquellos padecimientos que no dejan huella en ellos, en lo que se refiere a la osteopatología en la población prehispánica de todas las épocas, pues van a ser frecuentes las lesiones artríticas degenerativas que afectan las grandes articulaciones de las extremidades, pero sobre todo vamos a tener una gran presencia de patologías intervertebrales. Esto parece estar ligado al avance de la edad y pudieron haber llegado al grado de impedir la movilidad del individuo. Se conocen los resultados de los procesos inflamatorios infecciosos, como las gemelitis en los huesos largos, la frecuente periodostitis, tanto en estos como en cráneos. Además, se han mencionado escasos vestigios, interpretados como sífilis, tuberculosis o yaus, lesiones traumáticas causadas por golpes y sobre todo por fracturas. Muchas de estas sanan sin dejar vestigios de procesos inflamatorios.
y vamos a tener también la reducción de fracturas que existía, lo que nos indica que existía una práctica curativa bien desarrollada. En cuanto a otros padecimientos, bueno, vamos a ir viendo aquí algunas de estas situaciones. Tenemos aquí parte de estos elementos que nos indican traumatismos. Aquí en este hueso tenemos la incrustación de una punta de proyectil. Por ejemplo, tenemos, me voy a avanzar un poquito y luego regreso. Tenemos, oh, se me fue, perdón. Tenemos aquí restos por evidencia de una fractura, una mujer que presenta un fuerte traumatismo y una cicatrización parcial del cráneo, ¿sí? Esto fue encontrado en el cenote de Chichén. Tenemos algunas artritis a nivel de vértebras que ya habíamos mencionado, que seguramente provocaron fuertes dolores. Y bueno, hablábamos de los padecimientos bucales. Es conocido, ¿sí? Que en cuanto a padecimientos bucales, bueno, tenemos la presencia de caries, las infecciones de la arcada alveolar, de los abscesos periapicales. También hay casos en los cuales el individuo perdió algún diente durante su vida y el alveolo del mismo fue reabsorbido, pero no hay manera de saber si la pérdida fue natural o por extracción. Existen también indicios de infecciones carientales tales como la osteoporosis. Déjenme avanzar un poquito. Tenemos aquí casos de osteoporosis en forma de cribas en las láminas externas de la bóveda craneana, en el techo de las órbitas, como las que tenemos aquí, o las que tenemos acá, por ejemplo. Eh, Dentro de estas categorías hay que también podemos mencionar las líneas de Harris que aparecen en las tibias debido a un detenimiento temporal del crecimiento. Eh, en una población, por ejemplo, que se estudió de 192 individuos de Cholula, un alto porcentaje va a presentar estas líneas, siendo más frecuente en la segunda y tercera infancia, es decir, entre los eh, 4 y 12 años de edad. Estas afecciones se han interpretado como resultado de raquitismo o de escorbuto relacionado con una dieta deficiente de vitamina D y C, con una alimentación basada principalmente en el maíz. Sin embargo, estos casos patológicos no parecen ser tan frecuentes como para poder caracterizar a la población prehispánica como subalimentada. ¿Vale? Esta apreciación es reforzada por estudios históricos acerca de la alimentación seguida, sobre todo entre los mexicas, los cuales indican que comieron una variedad de productos aparte del maíz. Entonces, bueno, hay que ir tomando en cuenta todos estos datos y nos empezamos a dar cuenta que, bueno, una buena parte de la población no era tan sana como pensábamos que podría ser. Bien, ahora vamos a pasar a intervenciones culturales que se aprecian en los restos óseos. Existen en Mesoamérica cráneos que presentan perforaciones que se han interpretado como trepanaciones craneales. Eh, Tenemos aquí alguna evidencia de estos. Eh, el cráneo trepanado más antiguo proviene de Montenegro, cerca de Quilantongo, en Oaxaca, y corresponde al periodo Monte Albán I del Preclásico Medio, más o menos por ahí del 500 a.C. Con una antigüedad de aproximadamente 900 años antes de Cristo, este ejemplar pues es el de mayor importancia, puesto que la trepanación fue hecha por raspado.
Se notan algunos principios de regeneración ósea, es decir, el individuo sobrevivió un corto tiempo después de la intervención. Del preclásico superior también vamos a hallar en Tlatilco 3 cráneos con perforaciones circulares hechas con taladros, y del cerro del Tepalcate, próximo a Tlatilco, muy cerca de donde están las antenas de transmisión de Canal 40. Tenemos un cráneo con una perforación de raspado sobre la escama del temporal. Aquí la cuestión es que de estas muestras que tenemos, pues ninguno de los individuos sobrevivió a la operación. El lugar al cual proviene el mayor número de ejemplares es Montenegro, donde se encontraron 13 cráneos que presentaban trepanación craneana, pertenecientes a un periodo que va entre el 500 y el 700 después de nuestra era, es decir, al periodo clásico. Tenemos también evidencia de trepanación en sitios en Chihuahua, por ejemplo. Y para realizar esta operación se van a utilizar dos técnicas de igual antigüedad. La primera consiste en raspar el hueso hasta lograr su perforación, cuyo borde era en bisel. Y en este caso es la que tenemos aquí. Está raspado hasta lograr la perforación en forma de bisel. Y en la segunda técnica se empleó un taladro hueco de piedra, lográndose una perforación circular de borde perpendicular sobre la superficie del hueso. En esta figura se aprecia precisamente esta situación, un fragmento del cráneo en parte destruida, y se ve el intento de una segunda operación con taladro hueco, posiblemente la que le cause la muerte al individuo. De hecho, son pocos los individuos que sobrevivían por un tiempo prolongado a esa intervención. Hay casos en los cuales existen evidencias de haber logrado tal objetivo, pero al practicarles una segunda operación fallecieron. Se trepanaban cráneos de hombres y mujeres, afectando sobre todo a los parietales, y rara vez tenemos trepanación frontal. Es un tanto complicado poder establecer la causa, la finalidad de estas prácticas. No parece haber sido por lograr el alivio de algún traumatismo cerebral o craneal, ya que 9 de los cráneos conocidos, solo 4 presentan huellas de lesiones. Se ha planteado que se realizaban para tratar de reducir las altas presiones intercraneales o de mejorar estados de demencia, pero no se ha podido llegar a una conclusión como tal. Fuera de los lugares que hemos mencionado, no se han reportado trepanaciones en otros lados de Mesoamérica, pero lo que sí sabemos es que esta práctica era muy común en Sudamérica, especialmente en Perú. Dentro de la mutilación dentaria, que es otra práctica muy extendida en las culturas de Mesoamérica, vamos a tener esta práctica extendida particularmente hacia los dientes frontales. Esta consiste, por un lado, en el limado de dientes del borde de los dientes anteriores para darle forma de ondulaciones o picos, como los que estamos teniendo, un poquito, en esta, ¿vale? Una mutilación dentaria por limado. Esta procede de la zona de Jaina, en Campeche. Por otro lado, se hacen limaduras o incrustaciones en la cara más visible de los dientes anteriores. También lo vemos acá, ¿sí? Aquí tenemos las incrustaciones. Para las incrustaciones se van a practicar una perforación por medio de un taladro hueco. Estas pequeñas cavidades en la cara anterior de la pieza dentaria, y luego se van a ajustar pequeños discos de piedra verde o de
piedra rojiza, así como de hueso, ¿vale? Se van a pegar con algún tipo de cementante. Las diversas formas de mutilaciones fueron estudiadas y clasificadas por el profesor Romero, quien mostró que dicha práctica se conocía desde épocas muy tempranas en el Oriente preclásico y van a continuar durante el clásico y el posclásico, y que las mutilaciones se van a hacer tanto en hombres como en mujeres adultos vivos, como la evidencian de los casos en los que una perforación demasiado profunda va a afectar la pulpa del diente, provocando grandes abscesos en el vértice de la raíz de la pieza. Es literalmente imposible determinar la razón de esta práctica, pero puede haber sido de índole mágico-religiosa o bien por cuestiones totalmente estéticas, ¿vale? Y bueno, terminamos con lo que tiene que ver con la deformación craneal intencional. Este tipo de prácticas es una deformación intencional en la que se va a buscar la modificación de la forma del cráneo cerebral. Las más comunes en Mesoamérica son las tubulares, las cuales se obtienen aplicando en el recién nacido tablas en la parte frontal y en la occipital, o solo en una de estas, manteniéndolas en su posición con bandas de tela o de cuerdas fuertemente anudadas. Esta compresión provocaba en el niño un crecimiento mayor del cráneo cerebral en altura y anchura, disminuyendo la longitud del mismo en el sentido antero-posterior. De acuerdo con la dirección del eje de la altura, aumenta en relación con la base craneal, se distinguen las deformaciones tubular erecta, como es esta que tenemos aquí, cuesta, y la tubula, bueno, es una tubula erecta cuando el ángulo formado entre ambos planos se acerca a los 90 grados, y la deformación tubular oblicua cuando el desarrollo de la altura presenta una inclinación hacia atrás, ¿vale? Como es el caso de algunas deformaciones que tenemos presentes para la nobleza maya, como la que tenemos en este lado, ¿va? Eh, Parece que la deformación craneal tiene una gran antigüedad en México, ya que se encuentra presente, o lo tenemos presente en un cráneo muy antiguo, en la cueva de Tezcala en Valsequillo, a la que se le ha atribuido una antigüedad más o menos de entre 7000 y 4500 antes de presente, y posteriormente se conocen abundantes ejemplares en todos los horizontes culturales, siendo la deformación tubular la más frecuente, ¿sí? Al ser una práctica tan común, la deformación cefálica reduce mucho el número de cráneos que podamos tener a nuestra disposición para el estudio de caracteres morfológicos normales de las poblaciones prehispánicas. También es un elemento interesante a notar porque no tenemos muchos elementos para ver cómo se ven las poblaciones, no las características normales de las poblaciones prehispánicas, ¿vale? Bueno, eh, como podemos ver aquí en esta plática, dimos un recorrido general sobre lo que van a ser las poblaciones del México antiguo de manera muy general. Eh, y como les comentaba en el principio de la plática, la idea es como que volver a retomar, volver a iniciar fuertemente desde cero
este conocimiento y este seminario para aquellos que, bueno, o bien ya lo olvidaron o que no estuvieron presentes desde un inicio en el seminario de historia antigua. Entonces, bueno, por mi parte, en esta plática ha sido todo. Espero que les haya interesado. Espero sus preguntas y respuestas. Y nos vemos en 15 días con este, la presencia de Alejandro Meras Moreno, que nos va a hablar sobre las prácticas funerarias en Tetilco. Recordemos que cuando fuimos al Museo de Antropología les comenté que iba a buscar a Alejandro para que nos diera una plática precisamente sobre esto, sobre Tetilco. Bueno, entonces, bueno, empezamos con las preguntas. Espero que las mismas. Adelante. ¿Quién dice yo? Buenos días, profesor Ricardo. Hola, buenos días. Bueno, bastante interesante, antes que nada, felicitarlo por esta interesante plática increíble, ¿no? Pues precisamente se creía que los indígenas, o sea, eran muy sanos. Cuando fue la conquista española, se decía que, bueno, la causa de esa derrota también había sido todas esas enfermedades que habían traído los españoles, este, como la viruela, y varias otras enfermedades. Y bastante interesante, ¿sabe? Increíble, no pensé que, o sea, por ejemplo, ahora esa osteoporosis, todas las enfermedades que finalmente la población, su, su nivel de vida pues era muy corto, muy corto, muy corto. Este, y así fue en todas las culturas, ese corto, la corta edad en la que ellos sobrevivían. Esa sería mi pregunta. Gracias. O tenía también que ver, no sé, los del norte, los del centro, los del sur, así como hay las diferencias, en cuanto a estaturas, las, la, la calidad, por ejemplo, el estado de, ¿cómo le podría decir? La edad a la que llegaban era parecida en todas las culturas, las del norte, las del sur, las del centro. Gracias. Mal. Pues en promedio hay para los grupos de alta cultura, llamemos así, los grupos que están basados en una economía de agricultura, como es el caso de las eh, poblaciones mesoamericanas, desde preclásico hasta la llegada de los españoles. Su promedio de edad pues va a estar rondando por ahí de los 35, 40 años en promedio, y su estatura, pues como lo vimos ahí, estaría por ahí del 1,65, 1,61 más o menos para hombres. Y esto tiene que ver con muchas condiciones de tipo alimenticio, de tipo de condiciones eh, higiénicas, mientras que para las poblaciones del norte la estatura es un poco más grande, y esto tiene que ver precisamente con el tipo de dieta que se está obteniendo, en la que se está basando la alimentación. Digo, no es un secreto, lo sabemos desde mucho tiempo atrás, que una dieta mixta en la que existe el consumo de proteínas animales y la ingesta de vegetales, frutos y demás, siempre va a dar como resultado una mejor condición nutricional. Y esto lo vemos en las poblaciones del norte, ¿no? Que tienen una forma de vida
de caza-recolección mezclado o combinado con una agricultura incipiente. Mientras que para las poblaciones en las cuales eh, la dieta está basada en el maíz y una canasta básica complementada por frijol, chile, calabaza, aguacate, con una, aunque se mencione que hay una disponibilidad de recursos de caza menor, como pueden ser las serpientes, algunas aves, conejos, ardillas, pues en muchas de las poblaciones del México prehispánico vamos a tener cierta deficiencia en esas ingestas, a pesar de que hay la ingesta de insectos, pero bueno, las evidencias arqueológicas creo que no nos dan eh, no nos deja lugar a dudas, ¿no? Hay una cierta desnutrición en ciertas poblaciones. Las líneas de Harris que se presentan como resultado de estos procesos este, eh, de desnutrición o como resultado de raquitismo y otras enfermedades tampoco nos deja lugar a dudas. Y había también que comentar algo, alguna vez lo comenté hace tiempo, a veces mucho de nuestra dieta también influye en que hayamos o tengamos problemas nutricionales. Hace mucho tiempo comentaba un estudio hecho por el doctor Vizca Treviño hace muchos años y que lo publica en su libro de Ticket, y él mencionaba, por ejemplo, que un elemento cultural que a veces nos llega a producir ciertos problemas de desnutrición es la ingesta al mismo tiempo de maíz y frijol, ¿no? Lo cual inhibe la fijación de hierro en sangre y esto obviamente pues nos va a llevar a cruzar por mucho tiempo con procesos este, de anemia, ¿sí? Al no fijar suficiente hierro en sangre, pues obviamente tenemos ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las condiciones que van a estar presentes en que los periodos o la longevidad sea corta y en que la estatura también sea relativamente corta, ¿no? No sé si con esto queda contestada tu pregunta. Sí, 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 muchísimas gracias. Sí, exactamente, sí, ya me quedó más claro, porque inclusive de acuerdo a las condiciones climatológicas del norte, del sur, del centro, que son diferentes, entonces ahí también variaba la alimentación y por consecuencia la salud. Muchísimas gracias, profesor. No, no, ¿de qué? Adelante, ¿alguien más? Buenos días, profesor. ¿Quién habla? Yo quisiera saber de la deformación craneal, ¿es nada más aquí donde se acostumbraba o o en otras partes en otras culturas, en otras partes del mundo? No, no solamente aquí en México, sino que se ha visto que se practique o se haya practicado en otros lugares. Eh, Tenemos evidencia de la práctica de deformación craneal en otros lugares del mundo, en la zona de África, en algunas zonas hacia la parte de Filipinas, la India. Parece que es una práctica común y particularmente relacionada con cierto tipo de sociedades con características muy peculiares, es decir, con sociedades un tanto complejas, llamaríamos sociedades eh, con un tipo de organización social muy específica, ¿sí? Esto es lo que se ha visto, ¿sí? Y posiblemente tenga su origen en el surgimiento o con el desarrollo de la agricultura. Pero sí, no es una práctica exclusiva de los grupos mesoamericanos. Gracias, profesor. Y No, otra cosa, el que hayan durado en ese estado tanto tiempo
consiste en el tipo de suelo en el que están, o por qué algunos están tan bien conservados, otros más deteriorados. Sí, básicamente es por el tipo edapológico. Unos suelos son muy alcalinos, muy ácidos, con condiciones de humedad muy grande. Por ejemplo, lugares donde es muy difícil encontrar restos humanos que no estén asociados a centros ceremoniales como son los templos o palacios. eh, pues son prácticamente imposibles en el área maya, ¿no? O sea, ahí sí sería muy complicado poder obtener un entierro en el que el cráneo esté completo, salvo que se encuentren en centros ceremoniales por las condiciones en las que son enterrados. Eh, Mientras que, por ejemplo, en el centro de México es mucho más común que se encuentren. En el norte, pues obviamente, por las mismas características de las prácticas funerarias, los vas a encontrar, ya sea que sean en tumbas de tiro, ya sea que sean en cuevas, ya sea que sean incluso enterrados bajo los pisos de las casas. Las condiciones de humedad que son mínimas van a permitir la preservación de los restos humanos. Mucho tiene que ver las características edafológicas, si son húmedos, si son alcalinos, si son ácidos. Todo esto condiciona el, eh, la conservación del material óseo. Gracias, profesor. Okay. ¿Alguien más? Dice John. ¿Alguien más que quiere preguntar? Adelante. ¿Nadie más? Bueno, pues, si no tenemos más preguntas, nos estaremos viendo dentro de 15 días con la presencia de Alejandro Meraz, con las prácticas funerarias en Tlatilco. Y bueno, pues sin más, nos estaremos viendo. Nada más